Has cruzado un umbral que no todos regresan, donde la noche escucha cada pensamiento. Si decides seguir escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque no estás solo. Algo ya despertó. Ahora sí, comencemos. Hay momentos en la vida donde el dolor es tan grande que la razón se pierde por completo. Momentos donde la desesperación te lleva a hacer cosas que nunca imaginaste posibles. A buscar soluciones en lugares que siempre consideraste fantasía o superstición. Y hay decisiones que tomas en esos momentos de locura que luego no puedes deshacer, que te persiguen el resto de tu existencia con consecuencias que van mucho más allá de lo que pudiste prever. Esta es mi historia sobre cómo el dolor me llevó a hacer un trato que nunca debía hacer, y cómo ese trato destruyó no solo mi vida, sino todo lo que yo amaba. Me llamo Fernando Castillo Méndez, tengo 42 años, soy médico cirujano y vengo de Xalapa, Veracruz. Lo que voy a contar suena imposible, pero cada palabra es verdad, y ojalá alguien lo lea antes de cometer el mismo error terrible que yo cometí. Estuve casado con Laura durante 15 años. Nos conocimos en la universidad, yo estudiaba medicina y ella enfermería. Fue amor desde el primer momento. Ella era todo lo que yo no era. Donde yo era serio y reservado, ella era alegre y sociable. Donde yo veía problemas, ella veía soluciones. Me complementaba de forma perfecta. Nos casamos al terminar nuestras carreras y construimos una vida juntos, que era exactamente lo que ambos habíamos soñado. Teníamos 2 hijos, Mateo de 11 años y Sofía de 8. Laura dejó de trabajar en el hospital cuando nacieron para dedicarse a criarlos, aunque siempre decía que cuando crecieran regresaría a la enfermería, porque extrañaba ayudar a la gente. Yo trabajaba turnos largos en el hospital, cirugías complicadas, emergencias constantes, pero siempre esperaba llegar a casa donde Laura tenía todo en orden. Los niños felices, la cena lista, una sonrisa que hacía que todo el cansancio valiera la pena. Hace 2 años todo cambió. Laura empezó a sentirse cansada constantemente. Al principio pensamos que era normal, el estrés de cuidar 2 niños, de manejar la casa. Pero el cansancio empeoraba. Luego empezaron los dolores de cabeza, la pérdida de apetito, momentos de confusión donde olvidaba cosas simples. Le insistí en que se hiciera estudios. Ella se resistía, decía que era exageración, que solo necesitaba descansar mejor. Pero finalmente aceptó. Los resultados fueron devastadores. Un tumor cerebral, agresivo, en una ubicación que hacía la cirugía extremadamente riesgosa. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Tratamientos, quimioterapia, radiación. Laura sufría los efectos secundarios con una valentía que me destrozaba. Perdió su cabello hermoso, perdió peso, pero nunca perdió su sonrisa, al menos no delante de los niños. Conmigo, en las noches cuando estábamos solos, lloraba y me decía que tenía miedo, que no quería dejarlos. Consulté con todos los especialistas que conocía. Busqué segundas, terceras opiniones. Todos decían lo mismo. El tumor era inoperable. Los tratamientos solo podían retrasar lo inevitable. Le daban tal vez 1 año, año y medio si tenía suerte. No podía aceptarlo. Yo era médico. Había salvado vidas. Había sacado gente de situaciones imposibles. ¿Cómo era posible que no pudiera salvar a mi propia esposa? Investigué tratamientos experimentales, terapias en otros países, cualquier cosa que pudiera darle una oportunidad. Gasté todos nuestros ahorros. Pedí préstamos. Nada funcionaba. Laura empeoraba día a día. Los niños la veían deteriorarse y no entendían por qué su mamá ya no podía jugar con ellos, por qué dormía tanto, por qué a veces no los reconocía. Yo trataba de explicarles con palabras que un niño pudiera entender, pero ¿cómo explicas lo inexplicable? Una madrugada, 6 meses después del diagnóstico, Laura tuvo una crisis seria. Convulsiones, pérdida de conciencia. La llevé al hospital donde yo trabajaba. Mis colegas hicieron todo lo posible, pero no había nada que hacer. El tumor había crecido demasiado. Estaba presionando partes críticas del cerebro. Laura despertó unas horas después, pero no era ella.
No me reconocía. Llamaba por su mamá que había fallecido años atrás. Gritaba por los niños, pero cuando se los llevaron se asustó porque no sabía quiénes eran. Su mente se había ido. Los doctores me dijeron que era cuestión de días, tal vez horas, que debía prepararme. ¿Cómo te preparas para algo así? ¿Cómo le dices adiós a la persona que es tu mundo entero? Me quedé en el hospital esa noche, sentado junto a su cama, sosteniéndole la mano mientras ella dormía sedada para evitar que sufriera. Y ahí, en esa habitación oscura, rodeado por el sonido de máquinas monitoreando sus signos vitales, algo dentro de mí se rompió. Empecé a hablar. No sé si rezaba o simplemente desahogaba mi furia, pero las palabras salían sin control. ¿Por qué?, dije mirando hacia el techo. ¿Por qué ella? ¿Por qué le haces esto a alguien tan buena, tan pura? He visto gente terrible vivir hasta viejo sin sufrir un día. Y ella, que nunca le hizo daño a nadie, tiene que irse así. ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu misericordia? Mi voz subía de volumen conforme hablaba. La rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente salía. Si realmente existieras, si realmente fueras todo lo que dicen que eres, no dejarías que esto pasara. No dejarías que mis hijos pierdan a su madre. Pero no estás ahí, ¿verdad? ¿O no te importa? Y si no te importa, entonces te rechazo. Te maldigo por tu indiferencia. Fue en ese momento que lo sentí. Un cambio en el aire de la habitación. Una presencia que no había estado ahí antes. La temperatura bajó. Las luces parpadearon. Y escuché una voz. No venía de ninguna dirección específica. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, pero también fuera de ella. Interesante. Muy pocas veces alguien maldice a Dios con tanta convicción genuina. Me levanté sobresaltado mirando alrededor. No había nadie más en la habitación. Laura seguía dormida. Las máquinas funcionaban normalmente. ¿Quién está ahí?, pregunté. Alguien que, a diferencia del que acabas de maldecir, sí está dispuesto a escuchar. Alguien que puede darte lo que quieres. Esto es ridículo, estoy cansado, estresado, alucinando. ¿Lo estás? ¿O finalmente estás abriendo los ojos a realidades que siempre has ignorado? Tú, médico, hombre de ciencia, has visto cosas que no tienen explicación. Pacientes que sobreviven cuando no deberían. Otros que se van sin razón aparente. ¿Nunca te has preguntado por qué? Me senté de nuevo, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres? La pregunta es ¿qué quieres tú? Y la respuesta es obvia. ¿Quieres que Laura viva? ¿Quieres que se cure? ¿Quieres recuperar a tu esposa? Eso es imposible. El tumor es inoperable, los tratamientos no funcionan. Imposible para los medios convencionales. Pero yo puedo hacer que desaparezca, completamente. Esta misma noche. Puede despertar mañana como si nunca hubiera estado enferma. Cada parte racional de mi mente me gritaba que esto era locura, que el estrés me había quebrado, que necesitaba dormir. Pero otra parte, la parte desesperada, la parte que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por salvar a Laura, esa parte escuchaba. ¿Qué eres? Sabes que soy. Lo has sabido desde que empezaste tu discurso lleno de rabia. Soy lo que tu tradición llama el adversario, el que fue echado por hacer preguntas incómodas. Y ahora te ofrezco una respuesta. El diablo, dije, y mi voz tembló al decirlo. Ese es uno de los nombres, aunque prefiero pensar en mí mismo como alguien que ofrece opciones. Libre albedrío verdadero, no la ilusión que te venden en las iglesias. ¿Y qué quieres a cambio? Directo al punto. Me gusta. Quiero lo que siempre he querido. Tu alma, tu servicio, tu lealtad. ¿Mi alma? Suena dramático, lo sé, pero es simple. Acepta mi oferta y Laura vivirá. El tumor desaparecerá. Tendrás a tu esposa de vuelta. Tus hijos tendrán a su madre. Vivirán felices durante años. Pero cuando tu tiempo termine naturalmente, cuando tu vida llegue a su fin como llegaría de todas formas, entonces me pertenecerás. Servirás bajo mi mando, para siempre. ¿Y si rechazo? Entonces Laura se irá en las próximas horas. Morirá sin reconocerte, sin saber quién eres. Tus hijos crecerán sin madre.
Y tú vivirás el resto de tu vida con el conocimiento de que pudiste salvarla, pero elegiste no hacerlo. Era una locura. Tenía que serlo. Pero miré a Laura, tan frágil en esa cama de hospital, y no pude soportarlo. No podía dejarla ir. No así. ¿Cómo sé que esto es real? ¿Cómo sé que no estoy teniendo un colapso nervioso? Sabrás que es real cuando veas los resultados. Acepta el trato, dale tu palabra. Y mañana en la mañana, cuando los doctores hagan nuevos estudios porque milagrosamente ella mejoró durante la noche, verás que el tumor habrá desaparecido sin rastro. Esa será tu prueba. Debí haberme levantado y salido de ahí. Debí haber buscado ayuda psiquiátrica. Debí haber hecho cualquier cosa excepto lo que hice. Pero estaba roto, desesperado, sin opciones. Acepto, dije. Si puedes salvarla, acepto el trato. Sentí algo cambiando en ese momento, como si algo invisible se hubiera sellado. La presencia desapareció tan súbitamente como había llegado. La temperatura volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear. Me quedé ahí sentado, preguntándome si realmente había pasado o si lo había imaginado todo. Eventualmente el agotamiento me venció y me quedé dormido en la silla junto a la cama de Laura. Me despertó una enfermera sacudiéndome suavemente. Era de mañana. Había dormido varias horas. Doctor Castillo, necesita ver esto. Laura despertó hace 1 hora. Está lúcida, nos reconoce a todos, y sus signos vitales están estables. Mejor que estables, están normales. Salté de la silla. Laura estaba despierta, sentada en la cama, mirándome con esos ojos que no me habían reconocido en días. Fernando dijo, y su voz era clara, fuerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en el hospital? No podía creer lo que veía. La llamé por mi celular al neurólogo de guardia. Él llegó corriendo y empezó a examinarla. Estaba confundido, revisando sus notas, comparando con lo que veía. No entiendo, dijo. Ayer estaba prácticamente en coma. Ahora está completamente lúcida. Necesitamos hacer estudios de inmediato. Llevaron a Laura a hacer resonancias magnéticas. Yo esperé afuera, mi corazón latiendo con fuerza, preguntándome si realmente lo que pasó anoche había sido real. 2 horas después, el neurólogo salió de su oficina con las imágenes, su rostro mostrando total incredulidad. Fernando, no sé cómo explicar esto. El tumor desapareció. Completamente, no hay rastro de él. Las imágenes de ayer lo mostraban claramente. Hoy no hay nada. Es como si nunca hubiera existido. Sentí varias cosas al mismo tiempo. Alivio inmenso, felicidad y un terror profundo, porque eso significaba que lo de anoche había sido real, que había hecho un trato con algo que no debía existir. Los siguientes días fueron un torbellino. Los doctores no podían explicar lo que había pasado. Hablaban de remisión espontánea, de casos raros donde el cuerpo de repente revierte condiciones que parecían irreversibles. Querían hacer más estudios, publicar el caso. Yo solo quería llevar a Laura a casa, y eso hice. 1 semana después, Laura salió del hospital completamente recuperada. Los niños estaban eufóricos. Mi familia hablaba de milagros. Todo el mundo estaba feliz, excepto yo, porque sabía la verdad. Sabía qué había hecho. Y sabía que algún día tendría que pagar el precio. Los primeros meses fueron maravillosos. Laura recuperó su energía, su alegría. Volvió a ser la persona que había sido antes de la enfermedad. Los niños tenían a su mamá de vuelta. Nuestra vida regresó a la normalidad, pero yo no podía disfrutarlo completamente. Cada noche me acostaba preguntándome si había hecho lo correcto. ¿Había salvado a Laura? Sí, pero ¿a qué costo? ¿Qué significaba realmente haber vendido mi alma? Pasó 1 año. Laura estaba perfectamente sana, sin ningún rastro de la enfermedad. Los doctores la consideraban un milagro médico. Ella había regresado a trabajar medio tiempo en el hospital, feliz de poder ayudar a otros pacientes. Los niños estaban bien, felices. Todo era perfecto en apariencia, pero yo empecé a notar cosas extrañas, pequeñas al principio. Pacientes que yo operaba y que deberían sobrevivir sin problemas, se complicaban inexplicablemente. Casos que parecían rutinarios se convertían en tragedias. Mi tasa de éxito, que siempre había sido excelente, empezó a caer dramáticamente.
Al principio pensé que era mala suerte, que pasaba por una racha negativa como le puede pasar a cualquier cirujano, pero los casos seguían acumulándose. Gente que confiaba en mí, que ponía sus vidas en mis manos, y yo no podía salvarlos. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba en una sala de operaciones, pero las herramientas no funcionaban correctamente, que mis manos temblaban sin control, que veía a los pacientes deteriorarse frente a mis ojos sin poder hacer nada. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. Laura notaba mi angustia. Me preguntaba qué pasaba, por qué estaba tan estresado. Le decía que era solo trabajo, presión normal. No podía contarle la verdad. ¿Cómo le dices a tu esposa que la salvaste haciendo un pacto con el diablo? Las cosas empeoraron cuando uno de mis pacientes, un niño de la edad de Mateo, no sobrevivió una cirugía que debió ser simple. Sus padres quedaron destrozados. Yo también. Esa noche, solo en mi oficina del hospital después de que todos se habían ido, sentí de nuevo esa presencia. ¿Satisfecho con tu trabajo?, dijo la voz que reconocí inmediatamente. ¿Qué hiciste? Porque esa gente tiene que sufrir. Yo no hice nada. Simplemente dejé que las cosas siguieran su curso natural. Verás, Fernando, cuando hicimos nuestro trato, cuando maldijiste a Dios y me aceptaste a mí, cerraste una puerta y abriste otra. La protección que antes tenías, esa mano invisible que guiaba la tuya en las cirugías, se fue. Ahora solo tienes tu habilidad humana, y resulta que no es suficiente sin ayuda divina. Eso no es justo. Ellos no tienen nada que ver con nuestro trato. ¿Justo? Tú fuiste quien habló de justicia esa noche, quien se quejó de que el mundo no era justo. Te mostré que sin ciertas reglas, sin cierto orden, el caos reina. Bienvenido al mundo que pediste. Deshaz el trato, reviértelo. No puedo vivir así sabiendo que la gente sufre por mi culpa. No funciona así. Un trato es un trato. Laura vive. Eso fue lo que pediste y eso es lo que tienes. Las consecuencias son parte del paquete. La presencia se fue dejándome en esa oficina oscura con mi culpa y mi horror. Empecé a evitar cirugías complicadas. Pasaba casos a otros cirujanos con excusas de estar sobrecargado de trabajo. Mis colegas notaron el cambio pero no entendían por qué. Mi reputación que había construido durante años empezaba a sufrir. Pero no era solo en el hospital. Empecé a notar que las cosas malas pasaban alrededor mío con más frecuencia. Accidentes de tráfico que presenciaba. Vecinos que de repente enfermaban gravemente. Un incendio en el edificio donde trabajaba que por suerte no hubo víctimas pero destruyó varias oficinas. Era como si llevara mala suerte conmigo a donde fuera, y entonces empezaron las tentaciones. Pequeñas al principio. Un paciente rico me ofrecía sobornos por atención preferencial. Normalmente habría rechazado sin pensarlo, pero ahora la idea no me parecía tan terrible. Rechacé la primera vez, pero cada vez era más difícil. Empecé a tomar decisiones que beneficiaban mi bolsillo sobre el bienestar de los pacientes. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Alguien egoísta, corrupto. Y lo peor es que parte de mí justificaba cada decisión mala con la excusa de que necesitaba mantener a mi familia, que merecía compensación por todo lo que había sufrido. Laura definitivamente notaba los cambios. Peleábamos más seguido. Yo llegaba tarde a casa, evitaba conversaciones profundas, me encerraba en mi estudio bebiendo más de lo que debería. Ella me preguntaba qué había pasado con el hombre del que se había enamorado. Yo no tenía respuesta. Los niños también sufrían. Mateo empezó a tener problemas en la escuela. Sofía tenía pesadillas constantes. Peleaban entre ellos con una frecuencia que no era normal. Era como si la oscuridad que me rodeaba los estuviera afectando también. 2 años después del trato, las cosas llegaron a un punto crítico. El hospital estaba investigándome por mala práctica después de varios casos problemáticos. Mi matrimonio estaba al borde del colapso. Laura había empezado a hablar de separación. Los niños apenas me hablaban. Una noche Laura me confrontó directamente. Algo cambió en ti hace 2 años, justo después de que me curé. Al principio pensé que era el estrés de todo lo que habíamos pasado, pero es algo más.
Es como si fueras una persona diferente. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué hiciste? Por primera vez consideré decirle la verdad. Decirle que la había salvado vendiendo mi alma, que todo lo malo que nos estaba pasando era consecuencia de ese trato. Pero ¿cómo explicas algo así sin sonar completamente loco? Hice lo que tenía que hacer para salvarte, dije finalmente. ¿Qué significa eso? Significa que a veces las decisiones que tomamos por amor tienen consecuencias que no podemos prever. Ella me miró con una mezcla de confusión y miedo. Fernando, me estás asustando, ¿de qué estás hablando? Antes de que pudiera responder, Mateo entró corriendo a la sala gritando que Sofía había tenido una crisis. Corrimos a su habitación y la encontramos en el piso, convulsionando. Llamé a emergencias mientras Laura la sostenía, llorando. En el hospital, después de estabilizar a Sofía, los doctores me llevaron aparte. Habían encontrado algo en los estudios, un tumor cerebral, en el mismo lugar donde Laura había tenido el suyo. Las probabilidades estadísticas de que eso pasara eran astronómicamente bajas, pero yo sabía que no era coincidencia. Era un mensaje, una demostración de que nada estaba fuera del alcance de quien yo había hecho el trato. Esa noche, en la habitación del hospital donde Sofía dormía sedada, la presencia regresó. Interesante desarrollo, ¿no crees? No te atrevas, dije entre dientes. Ella es una niña, déjala en paz. Yo no le hice nada, estas cosas pasan, pero podría ayudar, ya conoces los términos. ¿Quieres otro trato, otra alma? No. La tuya es suficiente, pero quiero algo más. Quiero que dejes de resistirte, que aceptes completamente lo que eres ahora, que dejes de fingir que todavía eres el hombre bueno que eras antes. Abraza tu nueva naturaleza y salvaré a tu hija. ¿Qué significa eso? Significa hacer lo que te pido cuando te lo pida, sin cuestionamientos, sin resistencia, servirme activamente, no solo pasivamente cuando termine tu vida. Miré a Sofía en esa cama, mi pequeña niña que no merecía nada de esto, y me di cuenta de que no tenía salida. Había abierto una puerta 2 años atrás que no podía cerrar. Está bien, dije derrotado. Haré lo que pidas. Excelente. Tu hija estará bien. Los estudios mañana mostrarán que fue un error de diagnóstico. Pero recuerda tu promesa. Durante los siguientes meses cumplí mi palabra. Hacía lo que me pedían. Pequeñas cosas al principio. Tomar decisiones en el hospital que beneficiaban a ciertos pacientes sobre otros por razones que no tenían que ver con necesidad médica. Manipular situaciones para causar conflictos entre colegas. Cada acción me alejaba más de quien había sido, y funcionaba. Sofía estaba bien, el tumor había sido un error. Mi situación en el hospital se estabilizó, pero yo estaba vacío por dentro. Miraba a mi familia, a Laura que seguía sin saber la verdad, a mis hijos que me miraban con menos amor cada día, y sabía que los había condenado tratando de salvarlos, porque esa es la verdad que aprendí demasiado tarde. No puedes hacer tratos con la oscuridad sin convertirte en parte de ella. Pensé que estaba salvando a Laura, pero en realidad estaba sacrificando todo lo que nos hacía una familia. El amor, la confianza, la bondad. Han pasado 4 años desde aquella noche. Laura finalmente me dejó hace 6 meses. Se llevó a los niños. Tienen orden de restricción contra mí después de un incidente donde perdí el control completamente. No puedo culparlos. Ya no soy el hombre que ella amó. Soy algo diferente, algo oscuro. Perdí mi licencia médica el año pasado después de que las investigaciones encontraran evidencia de múltiples violaciones éticas. Mi reputación está destruida. Vivo solo en un departamento pequeño, trabajando en empleos temporales que apenas pagan la renta, y cada noche siento esa presencia observándome, satisfecha, recordándome que esto es solo el principio, que cuando mi tiempo finalmente termine, cuando mi cuerpo deje de funcionar, entonces comenzará la verdadera eternidad de servicio. Laura está viva y sana. Los niños están bien físicamente. Eso era lo que quería, ¿verdad? Ese era el trato. Pero están vivos en un mundo donde su padre es un extraño, un hombre que les da miedo, alguien que eligió la oscuridad sobre la luz,
A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche en el hospital, cuando Laura estaba muriendo, hubiera aceptado lo inevitable. Si hubiera confiado en que hay cosas más grandes que nosotros, que hay un orden en el universo aunque no lo entendamos. Habría sido doloroso. Los niños habrían crecido sin madre, pero tal vez habrían tenido un padre que todavía era capaz de amarlos correctamente. En cambio, elegí jugar a ser Dios. Elegí rechazar lo divino y abrazar lo infernal. Y ahora vivo con las consecuencias. No solo la condenación que me espera después, sino la condenación de cada día, viendo lo que me he convertido, incapaz de regresar a lo que era.